Listo. Entonces, iniciada la grabación, entonces venimos a iniciar el tema sobre el manejo de los orómetros, que son estrategias de conteo de horas de operación de alguna máquina o en la máquina de algún repuesto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se lleva el tiempo, ¿sí?, de operación del repuesto. ¿Cuál es la idea básicamente? Que se supone que después de ese tiempo el repuesto debe ser cambiado. Muchas veces se trata de repuestos que no son de tan alto costo, pero que si no se hace su reemplazo a tiempo, ese repuesto puede empezar a generar daños más grandes. Por ejemplo, si hablamos de un, de un rodamiento, entonces el rodamiento, eh, si se pasa el tiempo, digamos, en que hay una garantía de que opera, ¿sí?, un daño posterior podría ser más costoso, ¿sí?, que el rodamiento mismo. O de pronto de ciertos filtros. Cambiar un filtro de muy bajo costo, ¿sí?, puede evitar tener puede evitar, digamos, daños, ¿sí?, que ya tienen que ver con que por ausencia de flujos de aire, el proceso empieza a funcionar mal o otras partes del sistema se deterioran. Y aquí hay que tener varias consideraciones. Una, que el conteo debe ser no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? Que si se apaga y se prende el sistema y por ende el autómata, ese conteo no se debe perder, ¿sí? Luego, como en este caso estamos hablando de alarmas locales, entonces debe haber una información, un aviso, en este caso lumínico, de la orden, ¿sí? Sí. Debe haber también la posibilidad de revisar, ¿sí? O sea, debe haber la posibilidad de, sí, la posibilidad de revisión de las horas de conteo. Y debe existir un criterio de reinicio del contador, ¿sí? Entonces, ¿cómo es más conveniente reiniciar ese contador para efectos para efectos de poder hacer ese sistema de manejo? Entonces, vamos a mirar en el programa los elementos que hay que considerar. Entonces, decíamos que lo primero es que el sistema debe ser, ¿sí?, debe tener un manejo de variable no volátil. Entonces, vamos a hacer en esta tarea de control, ¿sí? Ahí vamos a llevar el conteo de un sensor que, digamos, ¿sí?, entre, digamos, llegue por la entrada 1, ¿sí? Que vamos a llamar esto el sensor de seguimiento o de pulsos, porque en este caso, adicionalmente, vamos a aplicar una estrategia de las estrategias que aplicamos en sesiones pasadas y es una estrategia entonces tenemos el sensor de pulsos y vamos a aplicar una estrategia de, de coger los pulsos y a partir del valor, ¿sí?, del valor de los pulsos vamos a trabajar con una variable interna que dice
cuando se lleva el conteo. Luego, entonces decíamos que vamos a llevar el conteo en una variable, vamos a agregar una salida para hacer el conteo. Entonces usamos estas variables que se llaman memoria, ¿sí? Las variables que se llaman memoria las vamos a utilizar para el conteo y vamos a renombrarla como, ¿sí? Tiempo de operación, ¿sí? Entonces esta va a ser la variable de tiempo de operación. Y esa variable de tiempo de operación, entonces es donde vamos a llevar el conteo. Y posiblemente entonces vamos a dar la alarma en una salida, vamos a usar la salida 7, ¿sí? Como salida de generación de alarma, la vamos a llamarla, a decir que esa variable es la orden de trabajo. Orden, ¿a qué se refiere decir la orden de trabajo? O sea, ella es la que genera el momento en que el supervisor, ¿sí? Va a lanzar la orden de trabajo dentro del sistema de mantenimiento de la organización para que cuando haya la posibilidad de parar la máquina, se haga el reemplazo del repuesto respectivo o antes de empezar una jornada de trabajo. Entonces tenemos el sensor de los pulsos, ¿sí? El contador de tiempo y la orden de trabajo que se genera. Podríamos tener alternativamente, ¿sí? Un sensor, una llave, ¿sí? De reinicio. O sea, una llave que con la que el supervisor o una persona autorizada puede dar la orden de que el conteo se inicie de nuevo. Entonces ahí tenemos los pulsos, la orden de reinicio del conteo de tiempo, el conteo de tiempo y la orden de trabajo que se genera. Entonces, como decimos que este conteo de tiempo debe ser una acción, debe ser un dato que no se borre cuando se apaga el dispositivo, o sea, lo no volátil, debemos venir en las herramientas a las opciones, ¿sí? ¿De qué? De la aplicación y buscamos, ¿sí? Aquí aparece en el hardware, o sea, en la pestaña de hardware de las opciones de aplicación, en la parte de abajo, nos dice el low power type, o sea, el tipo de baja potencia o de bajo voltaje. Y aquí por defecto está backup, o sea, por defecto el autómata está guardando las variables. Ese backup se refiere a que él guarda todas las variables. Nosotros podríamos decir que por defecto la detección de baja potencia está deshabilitada. Podemos decir que está en modo backup o podemos decir que está en modo bloqueo. Bloqueo es que cuando se detecta que se cae la tensión en el autómata, entonces el autómata entra en una condición de bloqueo, no hace ninguna operación y guarda la información. Modo backup es que guarda la información y si el procesador puede seguir operando, lo hace, ¿sí? Pero hasta que llega un límite en que ya se apaga el procesador. Entonces lo vamos a dejar en este modo backup, que es el que tiene por defecto, o sea, el autómata por defecto está almacenando estas variables. Y la pregunta es, ¿cuántas de ellas está almacenando? Está almacenando todas las variables tipo mem que existan. ¿Y cuántas podemos colocar? Clic derecho sobre esta para que miremos la alternativa. Aquí dice agregar variable, o sea, podemos agregar prácticamente todas las que necesitemos. Fundamentalmente, estos vectores están orientados a manejar 512 variables, ¿sí? En modo extenso o normalmente 256. Entonces podemos tener 256 variables de estas, ¿sí? Entonces, ese es el concepto. Uno dice, y
Y si yo no necesitaba sino guardar una, ¿para qué guardarlas todas? ¿Sí? Básicamente en esta versión se almacenan todas. Y eso, el costo en tiempo para el sistema en guardar una o guardarlas todas es el tiempo que existe entre que se detecte que se está cayendo la tensión y que el procesador ya se quede sin energía, es suficiente para que se guarden todas las variables. Entonces, en este momento, se guardarán todas. Entonces, en ese caso, nosotros procederemos a manejar la siguiente lógica. Entonces, decimos, por la entrada 1, ¿sí?, van a ir llegando unos pulsos que indican que el activo está funcionando. De pronto los pulsos dejan de llegar, vuelven y siguen llegando pulsos, vuelve y funciona el activo otro tiempo, deja de llegar, y lo que ocurre en el contador es lo siguiente, que mientras estén llegando pulsos, ¿sí? Vamos a hablar, cuando están llegando pulsos, la variable de conteo va incrementando. Luego, ella sigue en su valor y aquí sigue. Entonces, miren una cuestión que es importante recalcar aquí, que el tiempo, o sea, el periodo con que los pulsos van cambiando, ¿sí? Miren que es un tiempo que no depende de la cantidad de pulsos. ¿De qué depende? Podríamos decir que estos son minutos o segundos u horas, ¿sí? Y de eso depende. O sea, este es el periodo con que incrementa. Entonces resulta que la entrada de pulsos establece los tiempos en los cuales, o sea, cada cuánto incrementan las horas. Ahora, observen una cuestión muy importante. Si nosotros decimos que estamos contando horas, entonces cuando aquí pasa este suceso, si esperamos a que pase una hora antes de incrementar, ¿sí?, podemos estar perdiendo el tiempo que se había contado acá. Por eso es recomendable contar el tiempo, si queremos muy poco error, contarlo, por ejemplo, en segundos. Y considerar que cada 3.600 segundos corresponden a una hora, ¿sí? Entonces, es mejor hacer ese conteo no directamente en horas, sino en segundos, y cada que pasan esos segundos, establecemos que pasa una hora, o llevar el tiempo realmente en segundos. Y uno dice, pero esos serían demasiados segundos, ¿sí? Estos contadores son de 32 bits. O sea, ¿qué quiere decir 32 bits? Quiere decir que puede contar hasta 2.000 millones de segundos. O sea, que realmente no. Eso es una alternativa. Otra es estar convirtiendo todo el tiempo en horas para determinar si ya ocurrió el evento. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso en el programa. Entonces decíamos que el primer requisito era verificar que en las opciones de la aplicación, en hardware, esté el modo backup. ¿Para qué? Para que salve los datos. Entonces, acto seguido, clic sobre la tarea de control y aquí tenemos la tarea que va a llevar el conteo. Entonces, lo primero es tener el pulso, ¿sí? O sea, los pulsos que entran, tenerlos en una variable
que nos diga que, que está funcionando el motor o que está funcionando el activo. Entonces voy a crear esa variable general para toda la secuencia. Entonces para ello lo crearé en una tarea, ¿sí? O en un bloque que no sea un estado, sino un bloque de funcionamiento. Pues usamos clic derecho sobre el fondo de la tarea y aparece el menú donde nos aparece que agregamos el bloque anterior. Aquí aparece este bloque cuando yo muevo la secuencia, él no se mueve con la secuencia. Bloque de maniobras anteriores, ¿qué es lo que hace? Todo lo que pongamos en este bloque va a funcionar todo el tiempo mientras o sea, 50 veces por segundo de acuerdo a la frecuencia de esta tarea. 50 veces por segundo va a funcionar esto, independiente de cuál estado esté realizando la secuencia. Entonces, vamos a agregar ahí una maniobra. Agregar maniobra, ¿sí? Y a esa maniobra le podemos colocar, ¿sí? Que una variable interna variable interna de qué? De esta tarea, ¿sí? ¿Cuáles son las variables internas? En esta variable interna podemos colocar una función, ¿sí? Una función que tenga que ver con conteos de tiempo, en este caso el retardo of delay, ¿con respecto a qué? Entonces, la variable a detectar va a ser ¿cuál? La entrada 1. O sea, el sensor de los pulsos, ¿sí? Cada cuánto, pongámosle cada segundo, ¿sí? Y ahí tenemos miren una cuestión, el tiempo de comparación fue de 1000. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a darle clic sobre la palabra of delay y donde aparece funciones, propiedades, vuelve y nos abre aquí la tabla de propiedades. Entonces vamos a detectar el sensor de pulsos 1 y que si antes de cada, si el cual se va a poner en 0 si pasan un segundo sin ser usado, ¿sí? O sea, sin que lleguen pulsos. Ya, entonces, dependiendo del periodo de los pulsos, si el periodo de los pulsos es más alto, este tiempo de retardo siempre debe ser más grande que el periodo con que llegan los pulsos, ¿sí? Y esta comparación aquí dice que 1000. Esta comparación está en qué? En unidades análogo-digitales. Entonces, cuando estemos viendo el sensor, debemos garantizar que le entregue esas unidades. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si él entrega esas unidades? Cuando nosotros venimos en las herramientas al registrador de variables y le damos iniciar y vemos esa entrada, la vemos que active y que desactive, debemos ver que si el valor que da en alto es mayor que 1000, nos va a funcionar. Si no, tenemos que mirar cuál es el valor que da en alto y, ir y cambiar la función, esa constante. Entonces, aquí vemos que la variable es un acumulador, entonces vamos a mirar las variables internas. Entonces, el acumulador es una variable que se usa directamente entre una instrucción y otra, o sea, no sirve para usarla como variable global dentro de la tarea, ¿sí? Entonces, debemos usar otro tipo de variables. Entonces, le damos clic sobre el acumulador y aquí sale un menú de variables donde están el acumulador que, como su nombre lo dice, es una variable para llevar resultados parciales, o hay otras dos variables. Nosotros esas variables podemos agregarle más variables a las tareas. Esto es lo que equivale en MG de modo, o sea, en el software de 8 bits, a las variables temporal A, temporal B y temporal C. En este caso, las variables las podemos renombrar y crear más, como entrando al menú de edición de variables. Le damos clic y aparece este cuadro de diálogo para editar variables locales. Y aquí nosotros podemos elegir la variable, cambiarle el nombre a esa variable o agregar variables. Aquí vemos la lista de variables y tenemos precisamente estas tres. Entonces podemos agregar otra, vamos a coger esta variable 0 y le vamos a poner el nombre de variable de entrada, entra pulsos.
Entonces, lo interesante de ponerle nombres a las variables es que ya en el programa no queda un nombre genérico y no algo que es específico. Le decimos aplicar y ya esa variable cero, cuando miramos la lista, ya la variable se llama variable de entrada de pulsos. Salimos de este editor y entonces aquí usamos clic izquierdo sobre ACU y vemos en variables que ya está esa variable de entrada de pulsos. Entonces, mire, es una variable interna. ¿Qué tiene esa variable de particular? Entonces, bajemos esta secuencia un poquito. Esta variable tiene de particular que va a ser local de toda la tarea, ¿sí? Pero no tenemos, digamos, no usamos una variable externa, no consumimos variables de la memoria para llevar ese valor. Ese valor que tiene de particular es local de la tarea, por lo tanto, no puede ser vista desde fuera del programa por los SCADAs o por distintas formas de visualización de variables. Ella corre dentro de la tarea. Y entonces decimos, con esta función de delay, ¿sí? Vamos a hacer que esta variable se ponga en 1 cada que estén llegando pulsos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esos pulsos? Entonces podemos llevar un conteo, ¿sí? Un conteo de pulsos. Y ese conteo lo podemos llevar básicamente cada que ocurra un tiempo determinado. Entonces, ahí es donde llegamos y decimos, ¿sí? Que vamos a tener un estado en que incrementamos, ¿sí? Un estado en que vamos a mirar, ampliemos la tarea para mirar el estado que acabamos de crear. Entonces, va a haber un estado en que vamos a contar, en este estado 1, vamos a contar las horas de trabajo, el tiempo que esté activo ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada que vamos a llevar aquí el conteo, entonces decimos que cada que pase un tiempo, ¿sí? Con esta variable activa, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Ha ocurrido un evento, ¿sí? Ya de mantenimiento. Entonces, para ello, vamos a hacer el conteo del tiempo. Para hacer el conteo del tiempo debemos contar con una maniobra, ¿sí? Que también la podríamos poner aquí en las maniobras permanentes, ¿sí? Una maniobra que vamos a ensayarla primero acá y luego la pasamos a las maniobras anteriores, ¿sí? Donde vamos a decir que nos incremente una variable. Entonces, aquí, pulsando clic sobre ACOM, buscamos una rutina. Miren, algo importante con las rutinas de las funciones. Si nosotros pulsamos clic sobre la variable que está antes del signo de asignación, o sea, antes de igual, nos aparecen rutinas. Y si pulsamos clic sobre la expresión que está después del signo de igual, nos aparecen funciones. ¿Por qué? Porque las funciones retornan valores, mientras las rutinas no retornan valores. Vamos a buscar una rutina, ¿sí? Que nos haga conteo. Entonces buscamos en rutina, en contadores, y encontramos un contador incremental, ¿sí? Un contador incremental. Aquí tenemos y un temporizador incremental. Miremos el temporizador incremental, ¿qué es lo que hace? Hace lo siguiente, incrementa una variable, ¿sí? Tiene un valor de incremento de la variable, o sea, incrementa una variable en un valor determinado, ¿sí? Hasta un valor máximo cada que ocurra un periodo determinado. O sea, este contador no cuenta basado en una señal que llegue externa, sino cuenta es tiempo. O sea, es lo que llama un temporizador puro. ¿Se usa dónde? Para trabajar posiblemente dentro de estados. Entonces, este temporizador vemos que es muy interesante, pero no es el que sirve. Entonces, usamos clic sobre el nombre de la rutina y buscamos otra rutina, por ejemplo, esta que se llama contador incremental. Entonces, ¿qué nos dice sobre ese? Dice, incrementa el valor en un paso determinado hasta
un número máximo cada que llegan pulsos. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que la variable incrementar, ¿cuál es? Es la variable de conteo. O sea, que no la tenemos puesta todavía. Aquí aparece como una variable, aparecen las variables de entrada, ¿sí? Pero no está. Mírelo aquí, tiempo de operación. Entonces, elegimos tiempo de operación como la variable incrementar, ¿sí? La variable que tiene los pulsos, ¿sí? Entonces, la variable que tiene los pulsos decimos que es esa variable en variables, está en variables, se llama entrada de pulsos, ¿sí? Esa es la variable, ¿sí? Pero resulta que nosotros no vamos a contar los pulsos que hay en esta variable porque ya va a estar, ella nos dice cuántas veces se prende y se apaga, sino vamos a mirar es definitivamente cuántos segundos han pasado mientras esa variable está activa. Entonces lo que debemos elegir es temporalmente una variable, ¿sí? De acumulador. Y el acumulador lo vamos a calcular previamente. Incrementamos de uno en uno hasta cuántas horas, ¿sí? Vamos a ponerle una constante, ¿sí? Digamos que vamos a incrementar, ¿sí? Esos segundos hasta, aquí está un valor de 1000, ¿sí? Vamos a incrementar hasta 10.000 y ya el número que pongamos, el número máximo ya lo podemos cambiar en todo momento. Entonces, ahí básicamente estamos incrementándola, pero debemos previamente calcular estos pulsos. Entonces, lo que hacemos es que insertamos una maniobra antes en la cual se activa esta variable acumulador cuando ocurra, ¿sí? Ocurra que una función AND entre ¿sí? Entre una función de entrada que nos genere impulsos de segundos, aquí aparece cada 1000, ¿sí? Entonces acepto, entonces ¿sí? Cada segundo se va a incrementar, pero cada segundo siempre y cuando, pues aquí agregamos una función más, ¿sí? O podemos cambiar esto por un producto, ¿sí? Cada que hayan, ¿sí? La variable, aquí en variables, cada que esté la variable de entrada de pulso. Entonces, esto me genera que cada segundo, mientras esté la variable de entrada de pulsos, y cada segundo va a empezar a subir el tiempo. Entonces, vamos a empezar a ver que ese tiempo incremente. Entonces, ya luego, ¿sí? Tan pronto como se alcance el tiempo, podemos, ¿sí? Hacer una transición, ¿sí? O sea, si ese contador de tiempo de operación es mayor que un valor, ¿sí? Constantes, entonces aquí podemos poner un valor numérico, ¿sí? Vamos a poner en este caso un valor relativamente pequeño, ¿sí? Para poder ver el ejercicio en operación. 30 segundos, que para un horómetro es un tiempo muy pequeño, pero para el ejercicio es suficiente. Y ahí vamos a pasar a informar sobre la activación de la salida que corresponde, ¿sí? A la orden de trabajo. Y tan pronto como ocurra el reinicio, vamos a agregar una transición, ¿sí? Hasta que ocurra el reinicio, la llave de reinicio. Entonces, ahí en ese caso se estará dando la orden de que ya se inicie. Ahora, la idea fundamental es que cuando haya ese reinicio podamos el tiempo de operación pasarlo a cero. Entonces lo podemos pasar a cero con una maniobra aquí mismo. Tiempo de operación igual, clic sobre un auto y ponemos la constante cero. Entonces ahí estamos reiniciando el conteo para un nuevo ciclo de conteos de horas. ¿Sí? Eso es uno
muchas posibilidades, podemos hacer un poco más compleja la secuencia, contando las horas, no a partir de esta condición que aparece acá, sino haciendo la condición directamente en la transición y contando en un estado, ¿sí? Y ya cuando se cumple la cantidad, venimos al estado en que se da la alarma, ¿sí? Se supone que uno dice, pero no siguió contando las horas, se supone que cuando ya da la alarma debe ser atendida lo más pronto posible. En el caso de, digamos, no es una alarma porque es más un aviso de que hay que cambiar el repuesto, pero ya de ahí para adelante podría uno llevar el tiempo es en el sentido en que se puede hacer una auditoría de cuánto tiempo lleva sin ser atendido, pero básicamente esa generación de orden de trabajo lo que indica es que en el próximo descanso de la máquina hay que hacer el cambio del repuesto o inclusive en el inicio de la próxima jornada de trabajo. Entonces, básicamente, es el concepto sí que tenemos. Ahora uno dice, pero ¿qué pasa si apagan la máquina estando en este estado? Cuando la vuelvan a prender, no tendrá la orden de trabajo disponible. Entonces, para decir, este tiempo no se debería borrar, sino cuando ya vaya a irse a hacer un nuevo conteo, o sea, cuando realmente con la llave de reinicio le indiquen que el repuesto fue cambiado. Entonces, la estrategia está en que le pulsamos clic sobre la S, ¿sí? Y ahí aparece unas opciones, arriving to the state, staying in the state y going from state. Este es cuando llegamos al estado, mientras estemos en el estado y saliendo del estado. Entonces, elegimos la tercera opción, que es la opción G. Entonces, mire, por defecto siempre aparece S, que es todo el tiempo que está en el estado, está haciendo esta maniobra, y la G quiere decir que la va a realizar solo cuando vaya a haber el cambio de estado, o sea, el momento en que hacemos el cambio de un estado hacia el siguiente. Entonces es la opción G, ¿sí? Entonces, ya acto seguido, programamos el automata programable, enviamos el programa al automata para verlo trabajando. Vamos para verificar que si nos esté funcionando el autómata, podríamos hacer temporalmente una conexión de esta variable, ¿sí? Entra pulsos, verla directamente en alguna salida del autómata. Entonces nosotros podríamos tener una salida del autómata temporalmente conectada, ¿sí? Una salida de la tarea temporalmente conectada a alguna salida del autómata, ¿sí? Temporalmente. Y dentro del programa agregar una maniobra que nos conecte esa salida a la variable de los pulsos para mirar si esa variable se pone en 1, ¿sí? Mientras estén llegando pulsos. Vamos a volver a programar el autómata para que lo observemos funcionando. Uno, uno vamos a mirar aquí en el mímico que tenemos un motor, un motor conectado a un interruptor. Este interruptor va a mandar pulsos por la entrada 1 cada que el motor esté girando. Y deberíamos ver en la salida, en la entrada 0, si, cada que gira el motor, si esos pulsos aparecen, ¿sí? Entonces, aquí start, y cuando el motor está girando, ¿sí? Entonces, aparecen pulsos, ¿sí? Decíamos que es por la salida 0, entonces vemos que, ¿sí? La pregunta es, no nos están apareciendo los pulsos
de la salida 0, ¿sí? Y aquí nos debería estar incrementando el conteo, ¿sí? El conteo, cada que van llegando pulsos, nos debe incrementar el conteo cuando el motor se detiene, ¿sí? Esos pulsos dejan de llegar. Aquí aparece la situación que vimos la vez pasada, ¿sí? Y era cuando los pulsos, ¿sí? Cuando el sensor sigue activado, ¿sí? Independiente de... ¿Por qué siguió activado? Porque sigue activada la entrada. ¿Y ahí qué dijimos? Que debemos coger no la variable como tal, sino un flanco de la variable. O sea, debemos detectar un flanco en la variable, porque si no, se queda todo el tiempo. ¿Cómo detectamos flancos dentro de esas tareas? Por ejemplo, aquí de esta, ¿sí? Entonces, debemos recurrir a buscar, ¿sí? Debemos recurrir a buscar una, en lugar del sensor de pulso, un flanco del sensor de pulso. Entonces, básicamente, ¿sí? Nosotros podemos revisar si existen funciones o rutinas, generalmente funciones, que nos detecten flancos. Entonces, aquí miramos, ¿sí? Y este sistema no tiene detector de flancos en las funciones. ¿Qué nos toca hacer? Nos lleva a detectar estos flancos es en las transiciones, o sea que debemos crear estos flancos, es como lo hicimos cuando hicimos la rutina de detección por estados, ¿sí? Y ahí detectar los flancos. Entonces, este sería digamos, un inconveniente de hacerlo directamente acá, pues, pero nosotros podemos detectar los flancos. Vamos a insertar aquí una maniobra, ¿sí? Y decir que la variable no es directamente el sensor, sino la variable ACUM, y en esta variable ACUM es donde vamos a calcular los flancos. Entonces, tomamos una función, ¿sí? De entrada, o también existen de control, ¿sí? Pero básicamente esto es una entrada, ¿sí? Y ahí vamos a mirar, ¿sí? Básicamente lo que es esta función de digitalización de variables, o esta que detecta variaciones. Entonces vamos a coger la función de detección de variaciones, donde nos dice que si no detecta una variación mayor, ¿sí? En la variable, ¿sí? Que se llama, ¿cuál es nuestra variable? Sensor de pulsos. Si encontramos una variación de más de 10 unidades, determinamos que ha habido un cambio en esa variable, ¿sí? En este caso, podemos, como decíamos que la variable es hasta 1000, podemos poner una constante, ¿sí? Vámonos de 500. Aceptamos y entonces con esta variación ya vamos a observar que entonces lo que va a detectar esta variable va a ser esa variación. Vamos a mirar porque posiblemente, ¿sí? Posiblemente vamos a quemar el procesador y miramos cómo nos queda funcionando el sistema de detección. Aquí también hay que revisar, tenemos que revisar si las variaciones del sensor son mayores a 500, ¿sí? Si no, entonces vamos a tener el inconveniente de que no nos va a, vamos a mirar aquí, en las herramientas, en el sensor, en el mímico, vamos a mirar que este sensor cuando entregue pulsos, miramos en las propiedades de él y revisamos que dice que el valor de estado bajo es 0 y dice que el valor de estado alto es 1. Aquí, si no colocamos un valor más alto, vamos a poner 1000, que es el que, ¿sí? Entonces no nos va a dar la salida, la entrada respectiva en el programa. Ahí ya le dijimos aplicar, aceptar, y ahí ya debe generarnos los respectivos pulsos, ¿sí? En la medida en que el motor vaya girando.
Entonces ahí está viéndose en la entrada los pulsos, ¿sí? Y nos falta revisar, entonces ya con ello empieza la variable a incrementar y ya para revisar su incremento venimos al registrador de variables y ahí es donde empezamos a revisar el valor del conteo del tiempo de operación, ¿sí? Y ese tiempo de operación ya lo debemos ver incrementando en segundos. Nosotros cuando preguntemos por esta variable, mire, podemos preguntar por la cantidad de segundos o también hay otras formas de preguntar. Clic, ¿sí? Sobre la constante. Y básicamente aquí hay una función, ¿sí? Que nos permite, vamos a mirar a ver dónde está el tiempo de, se refiere exclusivamente al tiempo de estados. No, aquí nos toca preguntar directamente en segundos, ¿sí? Nos toca preguntar directamente en segundos. Porque si es el tiempo del estado, sí lo podemos preguntar en horas y en otras formas. Entonces, ahí tenemos el funcionamiento de un sistema de horómetro en el cual nos hace un conteo, ¿sí? Que los pulsos nos los entrega en una variable, nos entrega una variable que se llama variable de entrada de pulsos y con ella lo que hacemos es una operación para ir incrementando un contador por tiempo. El tiempo nos lo determinan estos pulsos, esta función TIMBAS, es por tiempo, nos va haciendo esos pulsos para que un contador, cada que ese tiempo llegue en segundos, ¿sí? Mientras está operando, entonces va incrementando el tiempo de operación y cuando ese tiempo de operación alcance un valor, nos genera la alarma respectiva, ¿sí? La cual dice que se debe atender, no es una alarma, un anuncio, ¿sí? Por una salida específica y nos dice que debe ser atendida una orden de trabajo y tan pronto como se dé la llave de reinicio, vuelve al estado de conteo y antes de salir con esta opción G, cambiamos el tiempo de operación.